Errores en la predicción del Brexit en Inglaterra, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos o nuestra última elección presidencial, que dio por vencedor al presidente Sebastián Piñera en primera vuelta, han acentuado los cuestionamientos a los sondeos de opinión. La encuesta telefónica, el panel online o el cara a cara parecen ya no dar cuenta de una sociedad que cambió. La comunicación, que la entendíamos como el traspaso de un mensaje entre un humano y otro, está sumando un tercer actor: el robot. Investigaciones muy recientes en Chile trabajan en asistentes virtuales que se comunican en lenguaje natural, que pueden presentar empatía y que incluso, a través de análisis semánticos, pueden establecer si decimos la verdad o mentimos. Es solo cuestión de tiempo. Muy pronto sabremos si la computación cognitiva va a generar máquinas que pueden llegar a conocernos más que nosotros mismos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Futuro Ahora. Antes de iniciar la conversación, quiero recordar algunos datos. En la primera vuelta presidencial se pensaba que Sebastián Piñera iba a obtener sobre el 60%. En Inglaterra se pensaba que el Brexit por lejos, digamos, iba a ser derrotado. Tampoco se pensaba que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Eso qué nos muestra? Que parece que las tecnologías, las muestras y la metodología de las encuestas hoy día no están haciendo lo que debiesen ser, que es predecir. Para hablar de eso tenemos dos grandes invitados. Nos acompaña Mónica Gerber, profesora y también asociada al Centro de Conflicto y Cohesión Social, ¿sí? También profesora de Psicología de la UDP, y también José Manuel Ferreiro, director científico de Berlin Research, una empresa bastante compleja que se dedica a revisar la interacción entre máquinas y personas. Así es. Como primer punto de la conversación, efectivamente, Mónica, ¿tú sientes que hoy día la predictibilidad de esta metodología se está puesta en tela de juicio? Todos son, digamos, herramientas sociales que los humanos usamos para investigar la realidad social, y en ese sentido son, digamos, tienen posibilidades de tener fallas en la aplicación, ¿no es cierto?, que nos llama a poner más atención en distintos elementos que pueden ser delicados, ¿ya? Y esto particularmente es importante si pensamos también que las encuestas o otras formas de investigación generan realidad también al momento de salir los resultados, pueden tener efectos en las elecciones, ¿no es cierto? Entonces es importante hacernos cargo de cómo se aplican las encuestas para poder después sacar conclusiones, ¿no es cierto? Yo creo que acá un punto relevante es pensar, por ejemplo, quién está detrás de las encuestas, si existe alguna tendencia política o algún interés creado. Antes de cuestionar la metodología como tal, tú propones que lo que habría que mirar son quiénes son las personas que están detrás de esta encuesta, por si está orientada políticamente o no, ¿sí? Eso es uno de los factores. Yo creo que es importante entender que la investigación es un producto social, está hecho por personas, y en ese sentido hay que considerar el cómo se hace el trabajo de campo, cómo se hacen las preguntas, ¿ya? O sea, yo puedo hacer una encuesta y cambio el fraseo de una pregunta y puedo llegar a conclusiones muy distintas. Y ahí también a veces se observan ciertas tendencias de personas que tienen cierta agenda, ¿no es cierto?, que también hay que considerar. ¿Por qué crees tú, antes de partir en esta combinación de elementos de esta conversación, por qué crees tú que hoy día estas encuestas, como las que acabo de citar al principio del programa, fueron diametralmente tan distintas a los resultados reales? ¿Por qué se produce esa falla? O sea, yo creo que a nivel de encuestas políticas, yo creo que la principal diferencia tuvo que ver con el voto obligatorio, que en el fondo esas encuestas fueron muy malas en predecir quiénes eran los que efectivamente iban a ir a votar. Ya antes las encuestas, cuando el voto era obligatorio, las encuestas aceptaban súper bien. ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir que sea fácil llegar a predecir quién va a votar. Pero son fenómenos como en Estados Unidos y en Inglaterra, son fenómenos que igualmente pasaron también. Claro. También en España también, con el tema, digamos, del tema catalán, ¿no? Claro. Sí. Existen muchos factores que hay que considerar. Yo creo que hoy en día las encuestas están siendo sobreutilizadas, digamos, las personas están agotadas de contestar encuestas porque les llegan encuestas por todos lados, entonces tal vez también hay problemas de digamos, quiénes son los que contestan, si son representativos del total de la población o no. La premura con la que se hacen estas encuestas muy rápido también hace que muchas veces los diseños no sean los ideales. También conversábamos justamente antes del programa con José Manuel sobre el problema de los encuestadores, de
cómo se capacita, cuál es el incentivo que tiene una persona para hacer un trabajo que es bastante agotador, de ir a las casas, de hacer las preguntas. Son muchos los factores que uno tiene que cuidadosamente revisar paso a paso para asegurarse de que puede confiar en los resultados. Y el problema es que uno muchas veces ve resultados de encuestas que no cumplen muchos de estos criterios y uno como lector desde afuera lo que debiera hacer es decir, bueno, pero analicemos cuál es la metodología, cuál fue el diseño de la muestra, ¿hay algún interés? ¿No es cierto? Y una vez que tengamos toda esa información, ver en qué sentido podemos o no creerle a los datos que tenemos enfrente. José Manuel, para partir en tu campo también, me gustaría que nos explicaras a qué se dedica Merlin Research y qué tipo de investigación se desarrolla en esta relación entre máquinas y personas. Bueno, en Merlin Research lo que desarrollamos son sistemas basados en la inteligencia artificial, en modelos de lo que se llama Machine Learning también, que es el aprendizaje en el que las máquinas imitan la manera en cómo aprendemos los seres humanos, o sea, con ejemplos. Tú les vas enseñando ejemplos de cosas y ellos van derivando los principios que subyacen. Y estas aplicaciones tienen efectivamente una pata, entre comillas, en lo que se podría llamar la investigación. Tú puedes usar estos, llamémoslos robots, ¿no? Para que hagan las encuestas, para que transcriban esa información, para que la procesen y para que incluso deriven ciertas categorías en las cuales estas respuestas se podrían situar. ¿Por qué te comento esto? Porque una de las cosas que a nosotros nos gusta hacer ahí es hacer preguntas abiertas y no el clásico formulario de preguntas cerradas donde uno tiene que enmarcarse en alguno de los puntitos que te entrega ese cuestionario. Creemos que una pregunta abierta capta mucho mejor lo que una persona realmente quiere decir, lo que realmente piensa, lo que realmente siente con respecto a algo, versus que uno le imponga esas categorías. Y creemos que es mejor preguntarlo así y que después metamos nosotros en esas categorías con ayuda del computador y poder hacer los análisis estadísticos convencionales. Esa es una pata. La otra pata son sistemas de interacción en los cuales tú puedes estar brindando algún tipo de servicio. Vale decir, esto puede ser desde lo que hace tradicionalmente un call center, esto puede ser la venta de un balón de gas atendido pero por un robot en vez de un operador, o qué sé yo, recibir un reclamo, una entrega de información, todo eso. Entonces, en esas dos patas se combinan se utiliza, digo, lo que es la misma tecnología. De hecho, hoy ya está en el servicio y lo podemos ver que una llamada telefónica no la está haciendo una persona, sino que puede hacer precisamente un bot. Exacto. Puede hacer un robot que en lenguaje natural te está preguntando. Exacto. Eso ustedes ya lo tienen, están puestos en funcionamiento, está en marcha, ¿no? Por supuesto, sí. Yo llevo ya casi 4 años trabajando y en los estudios que me ha tocado analizar y los datos que analizo han sido recolectados por robots. Que obviamente son sistemas de diálogo inteligente. ¿Qué significa eso? Hay un reconocimiento de voz, el sistema entiende lo que se le está contestando y por lo tanto la pregunta que te va a hacer después presupone que entendió la anterior. Entonces yo te puedo preguntar a ti, por ejemplo, ¿tú tomas bebida, sí o no? Tú me dices, sí tomo. Ah, ok, ¿y qué bebida te gusta? Entonces entendí que me contestaste que sí antes. Ese es un ejemplo, digamos, básico. Ese tipo de herramientas, Mónica, estamos hablando, tú recién me mencionabas que uno de los factores también que implica que las encuestas no sean predictivas tiene que ver también con estas faltas de tiempo, esta idea también de que la gente, que exista un buen número de personas para poder hacer estas encuestas cara a cara, que son muy costosas, demoran mucho tiempo, son muchos recursos que hay que invertir para eso. ¿Tú ves que ese tipo de encuestas, por ejemplo, pudiesen reducir su nivel, digamos, de error si ya no es una persona natural el que la hace, sino un bot? Yo creo que todas las metodologías tienen ventajas y desventajas, ¿ya? Yo creo que, digamos, en sí misma ninguna es la solución a ningún problema. Yo creo que la idea de usar robots puede ayudar a disminuir, por ejemplo, conversábamos temas de deseabilidad social, de que uno está
de que uno piensa que la persona que contesta la encuesta está esperando que la otra persona tenga una expectativa, ¿no es cierto? Y todos tenemos expectativas. El encuestador, aunque trate de ser neutro, tiene una expectativa, ¿no es cierto? Espera alguna respuesta, ya sea porque mira el entorno y dice esta persona me está contestando de cierta forma, etcétera. En ese sentido, tal vez podría ayudar a homogeneizar la forma en que las personas perciben la pregunta y responden. Ahora, la verdad es que me parece que, por otro lado, también es complicado en el sentido de que la pregunta es si genera un cierto contacto suficiente para motivar a contestar. Yo le comentaba, a mí me ha pasado que me llaman por teléfono, cuando alguien me pide contestar una encuesta, si es una persona, digo, pucha, esta persona está haciendo su trabajo, le voy a contestar, pero cuando me ha tocado un robot, yo corto, porque como que no siento ningún compromiso de contestar. Y bueno, y lo otro es el tema de las encuestas telefónicas, que en general tienen el problema de trabajar con muestras que no necesariamente son estas muestras representativas nacionales. La pregunta es si los resultados son representativos o no. Yo no creo que uno tenga que ir por un camino o por el otro. Yo creo que lo importante es, uno, ser consciente de lo que uno puede hacer con una metodología y ser riguroso en su uso. En el fondo, si yo voy a aplicar una encuesta, saber que el eslabón débil es, por ejemplo, el encuestador. Saber que las personas contestan distinto dependiendo de cómo está fraseada la pregunta, hacerme cargo de eso, medirlo, comparar, hacer un pretest, etcétera, que me permita reducir esos problemas. Entonces, en mi entender, es más importante estar claro de cómo distintos elementos afectan. Hay harta investigación en psicología, hay harta investigación que se ha hecho acerca de cómo la gente contesta preguntas, cómo afecta el orden de las categorías, que también ¿Y es han hecho una relevante. investigación por cómo la gente responde preguntas que se la está haciendo alguien no humano? La verdad, yo no me he metido en ese tema, pero Nosotros sí. asumo, sí, ya, ahí A ver. me puedes contar. Nosotros, perdona que... Sí. es que nosotros sí hemos probado cómo funcionan distintos robots, cómo funcionan con operadores convencionales y es más, probar de cuál es el robot que te hace más amable el diálogo y con qué dicción, con qué fraseo, con qué entonación, con qué acento hace que el diálogo sea más sostenido, vale decir que la persona acceda a contestarte lo que tú quieres saber y que no te corte el teléfono de inmediato. Entonces sabemos que una voz muy cuadriculada no funciona, a nadie le funciona, pero una voz que te pregunte así, de esta manera, se oye efectivamente más humana, es siempre grabado por humanos, obviamente, y tiene resultados que son muy semejantes y en algunos casos mucho mejores que cuando se utilizan en call center. Y ahí lo que pasa, por otro lado, es que así como hay gente que cuando escucha una voz muy metálica no le quiere contestar a un robot, lamentablemente hay gente que cuando escucha un acento extranjero y muchos call centers... Pasa muchísimo. Sí, tampoco quiere contestar y cuelga de inmediato. Porque se asume que te quieren vender algo. Exactamente. Y por otro lado, hay un sesgo que sí se puede controlar cuando tú pones un robot a hacer esto. Y eso sí nosotros lo hemos medido y estamos seguros de eso. Y es que no hay la distinta simpatía que pudiera tener un operador o una operadora A o B, no va a contaminarte la información que estás recogiendo. Te lo pongo en simple. Las operadoras que eran muy simpáticas, consistentemente recibían notas más altas cuando lo que se estaba evaluando era, qué sé yo, un programa de gobierno o un producto X. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que las personas ponían una nota más alta porque la persona que le estaba preguntando era más simpática. Con lo que están haciendo en verdad es mezclar la evaluación del programa o del producto con la persona que te está preguntando. Entonces no estás captando lo que realmente quieres saber. Se te está contaminando con el sesgo de cuál es la personalidad, digamos, de cada operador. Acá tú estás seguro que todas las personas reciben exactamente la misma simpatía, digamos, el mismo tipo de diálogo, con lo que eso te lo quita de encima como sesgo. Y los otros son lo que decía Mónica, que así como hay gente que te cuelga el teléfono, hay gente que no te abre la puerta para contestarte la encuesta cara a cara, o que cuando te paran en el metro no dice no tengo tiempo, y así. Sí, yo tenía dos preguntas aprovechando por José Manuel. Uno, mi pregunta es si esto es, la comparación hace sentido, yo creo que hace más sentido la comparación entre encuesta telefónica con robot o sin robot, claro, o con encuesta digital. La pregunta también ahí es, del panel, ¿cómo sería,
cuando las personas contestan encuestas por internet, porque Sí. ahí también tendrías uniformidad, pero tal vez tendrías menos motivación. Sí. Esa era mi primera pregunta. Y lo otro, que a mí mi gran duda, yo creo que acá siempre hay que pensar en qué es lo que uno está midiendo. No es lo mismo preguntarle a la persona, ¿tú vas a tomar Coca-Cola o no? Yo hago investigación, claro, más social, donde a veces uno trabaja con conceptos complejos. O sea, no sé, no voy a medir la felicidad de las personas con una pregunta, ¿no es cierto? O sea, Sí, necesita, y ahí el problema de la operacionalización es un problema que no importa cuál es el método de recolección, lo tienes igual. Entonces, mi duda es, con este tipo de metodologías, ¿cómo uno puede hacer para medir conceptos más complejos que requieren escalas más largas? Porque entiendo que tienen que ser, tú me comentabas que son encuestas bien cortas, entonces... Sí, mira, voy a partir por lo primero. Hay efectivamente, cuando uno lo compara con el panel online, y nosotros lo hemos hecho, y hemos hecho investigaciones grandes donde tenemos, por ejemplo, 10.000 casos telefónicos y además metemos otros 2.000, 3.000 en panel, entonces podemos comparar qué está pasando. ¿Qué es lo que sucede con el panel online? Cuando tú quieres indagar si una persona sabe algo o no, o cuál es su idea. Por ejemplo, yo te quisiera preguntar a ti, Mónica, defíneme con tus palabras qué es para ti estudiar, por ejemplo. Cuando tú estás teniendo un diálogo, es mucho más fácil que vía lenguaje natural la persona te conteste lo que realmente está pensando. Y eso tiene que ver también cómo tenemos cableado el cerebro con respecto al habla y cómo nuestras ideas están mucho más pegadas al habla que al escribir. De hecho, todas las culturas humanas han desarrollado el habla y no han desarrollado la escritura. Cuando tú cambias de folio y te pones a escribir, no solamente haces a tu cerebro pasar por otra capa, sino que además es súper fácil que la persona abra la pestaña de al lado y googlee la pregunta que le estás haciendo, y nosotros nos encontramos, en el caso que te digo, muchas respuestas que eran sacadas así textual de la definición de Wikipedia. Entonces, el tema con el panel, que te puede servir para muchas otras cosas, cuando tú quieres saber cuál es lo que se llama el top of mind, qué es lo que tiene la gente en la mente, o su propia definición en torno a ciertos fenómenos, puede no ser tan buena porque es muy tentador sacar la información de otro lado, copiar y pegarla. Pero ¿y ahí cómo sería mejor esto en vez de una entrevista, por ejemplo? Volver a lo más clásico que es hacer entrevistas. Es que no es distinto. Sí, acá lo que cambia es la masividad. Acá lo que tú puedes hacer es que, dependiendo cuánto abras el ancho de banda, es que tú puedes estar haciendo 20.000 o 30.000 entrevistas diarias. Eso es lo que tú realmente ganas con eso, esa masividad. El otro tema, ¿me recuerdas? Sí, el tema de cuando mides conceptos más complejos. Ah, sí. Lo hemos hecho. Aunque no lo crean, no solamente preguntamos, de hecho, rara vez preguntamos si alguien consume o no algo. Nos interesa con una determinada conducta entender cuál es el concepto importante que hay detrás. Por ejemplo, nos interesa saber qué entiende la gente por ahorrar y por qué lo consideran importante. Sobre eso hay un ejemplo muy clásico, ¿no? Que un experimento que ustedes hicieron y que sacaron también una variable que comparaba el concepto ahorrar con juntar, y a partir de eso ustedes también sacaron, digamos, una conclusión. Claro. ¿Se puede explicar un poco cómo funciona en ese ejemplo en particular? Sí, no puedo darte muchos detalles porque lamentablemente esas conclusiones no las hizo público el cliente. Lo que sí te puedo decir es que encontramos que ciertas conductas, por ejemplo, el que ahorrara o no ahorrara, estaba asociado al uso de ciertos conceptos al definir la conducta de ahorro. Entonces, los que ahorraban usaban ciertas palabras que los que no ahorraban no, y viceversa. Y eso ya entra con el tema del análisis semántico. Entonces, yo puedo ver cuáles son los patrones de palabras que emergen y que en el fondo se asocian a una conducta o a otra. Lo que se entiende, que tiene un poder muy potente también. Yo tal vez no necesito ahora llegar con un formulario gigantesco y latero para ver si una persona tiene perfil de ahorrador, sino que me van a bastar tener una conversación de 2-3 minutos con esta persona y tener más o menos claro con bastante exactitud si acaso tiene ese perfil o no. Independiente también, para ir mezclando los temas, de la calidad finalmente, que es lo que uno quiere buscar en una encuesta, que era un poco lo que tú apuntas, lo cierto es que hoy día tenemos a un tercer agente.
durante muchísimo tiempo, y así fueron las encuestas, eran personas que le preguntaban a personas, ¿cierto? Y personas que analizaban esas respuestas. Hoy día tenemos que hay personas que analizan respuestas, pero también hay personas que a través de algoritmos, a través de análisis semántico de Big Data, están analizando esas respuestas, pero también hay actores virtuales, personas, digamos personas virtuales que hoy día están ejerciendo ese papel. ¿Tú crees, Mónica, que hablo de los cortos plazos, ya estamos hablando del futuro ahora, no el futuro de mañana, ¿no? Las cosas están pasando hoy y muy aceleradamente, vayamos prontamente a tener encuestas y vamos a empezar a valorar encuestas que van a ser consultadas por robot? ¿Cómo ves tú, cómo crees tú desde la psicología que la gente se va a enfrentar a por ejemplo, una encuesta política, ¿ya?, respecto de su preferencia en la próxima elección presidencial que está hecha por un robot? ¿Cómo lo ves tú? Una muy difícil pregunta. Me parece que en el fondo digamos, lo importante sería hacer estudios para ver cómo las personas reaccionan. Como tú decías, claro, que cómo sienten que la cercanía con un robot, tal vez. Una cosa interesante sería ver si es que las personas sienten menos necesidad de decir que van a votar por el que va a ganar o por el que las personas creen que el encuestador quiere que la persona opine, pero eso es una pregunta abierta, ¿no es cierto? Porque hay ciertos procesos de las personas cognitivos que en el fondo hacen que uno mismo se convenza de que quiere que gane cierto candidato, de que va a votar por un candidato porque quiere estar parte del proceso del equipo que gana, ¿no es cierto? Entonces es difícil saber si ahí es la metodología la que va a hacer la diferencia o no. O sea, yo me imagino un futuro donde va a haber mucho más inserción de tecnología en la recolección de datos, ya lo hay, ¿no es cierto? A mí, personalmente, lo que me asusta un poco es es llevar el tema a un ámbito donde asumimos que la tecnología puede hacerse cargo, ¿no es cierto? Y no me refiero necesariamente a una cosa de inteligencia artificial solamente, pero a este proceso de idealizar algo porque fue recogido por tecnología, algo que nosotros en sociología llamamos mucho la cocinería estadística, ¿no es cierto? Esta idea de meter y meter y meter datos y después ver lo que sale. Y de hecho ahí yo quería ir a un punto que tú dijiste al comienzo. Yo no estoy convencida que la investigación social tenga como objeto solamente predecir. Parte importante de la investigación que hacemos tiene como objeto entender, ¿no es cierto? Explicar fenómenos, porque al momento de explicar es cómo podemos también intervenir. O sea, si yo puedo predecir cuántas personas van a votar, pero a menos que entienda por qué van a votar, no puedo hacer una intervención que aumente la participación de las personas. Entonces, el uso de tecnología, el tema del Big Data, el tema de procesos masivos de recolección de datos, a mí lo que me preocupa es nuevamente el uso de las personas, que las personas hacen de esta información para evitar llegar a situaciones donde el procesamiento automático de alguna forma nos lleve a evitar, digamos, un proceso más, digamos, más riguroso de plantear una pregunta de investigación, testear una hipótesis, ¿no es cierto?, de ir a los datos y volver de los datos y terminemos simplemente metiendo todo en una juguera y viendo, digamos, qué es lo que... O sea, dejarle esto a las máquinas, dices tú. Claro, eso me parece. Y lo otro que me parece también que bueno, y es erróneo pensar que es así, porque en todos los procesos hay personas involucradas, ¿no es cierto? Sí. O sea, hasta cuando se habla de inteligencia artificial... El mismo José Manuel, o sea, trabaja, digamos, en investigación sobre análisis semántico de lo recolectado por las máquinas. Claro, las preguntas todavía las diseñamos nosotros y las hacemos nosotros. Pero ¿qué pasaría? Y no quiero hacer ciencia ficción, porque yo insisto en ese punto, no estamos haciendo ciencia ficción, estamos hablando de ciencia hoy. Ciencia hoy. Las máquinas, muy interesante esto, que hoy día empiezan a aprender, ya no se programan, aprenden de mis respuestas y en función de mis respuestas van sacando un perfil y van también entendiendo. ¿Tú crees, y es una pregunta abierta, como para ir cerrando también, que esta tecnología que le va entregando herramientas a algoritmos para que empiecen a hablar en lenguaje natural, que comprendan el lenguaje humano y que haya una empatía digital entre una máquina y una persona en conceptos tan complejos como la felicidad? Por ejemplo, ¿tú crees, cómo ves ese futuro cercano? ¿Como algo, en definitiva, que va a seguir estando a disposición de quienes estudien esos datos? ¿O puede ir creando de alguna manera un asistente virtual que puede llegar a conocernos a nosotros más
que nosotros mismos. Es súper difícil predecir bien cómo va a ir. ¿Parar? Yo no creo que haya parar, pero Sí. qué trayectoria va a seguir, ¿cierto? Hay muchas películas de ciencia ficción que han hecho ese ejercicio, ¿no? Está Her, está... Sí, claro. ¿no? ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que en la medida, y como toda práctica social, ¿no? En la medida en que esto se vaya haciendo cada vez más natural y que estén ahí y que los robots y que interactuemos cada vez más veces con los robots al día, nos va a costar menos también tenerlos en otras instancias donde antes no estaban. Hoy por hoy son robots y es inteligencia artificial la que está asociada a cómo tú traduces en Google, por ejemplo. ¿A dónde puede llevar esto? Es bien interesante, por ejemplo, el ejemplo de Trump, que tuviste al comienzo. Porque Trump yo creo que muestra las dos caras de la moneda de lo que hemos discutido acá. Por un lado, las encuestas se equivocaron en predecirlo. Pero por otro lado, Cambridge Analytica... ¿Influenció? Exactamente. Y influenció porque era capaz de predecir. Levantó una cantidad, o sea, presupone que fue capaz de predecir, porque levantó una cantidad de información gigantesca, creo que fueron como 50 millones de perfiles. Metieron todos esos datos en sistemas de redes neuronales. Y lo hicieron en el Brexit. Exactamente, muy compleja. Y empezaron a darse cuenta que toda esta complejidad de gente que podría votar por Trump o que no estaba tan convencida de votar por Hillary, porque atacaron los dos frentes, había que apretarle distintos botones, por decirlo de una manera. Entonces había gente que no le interesaba lo del muro, no tenía ningún problema con los mexicanos y con el muro, pero sí le interesaba el tema del Obamacare. Entonces empezaban a dirigir distintos, a la medida de cada posible elector, cómo era la campaña. Y lo mismo con los que eran votantes de Bernie Sanders, de cómo persuadirlos de no ir a votar por Hillary. Entonces terminaron dándose cuenta quién podría ir a votar o no y terminaron diseñando una estrategia para hacerlos votar o no hacerlos votar. Entonces, ¿cuál es la clave ahí? Que había una calidad del dato y una cantidad de datos muy grande, mucho mayor probablemente que las encuestas que se hicieron antes para tratar de predecir cuál iba a ser el resultado de la elección. Y se incorporó toda esa complejidad y se utilizó con fines que uno hoy puede considerar cuestionables. Y eso es algo en que la máquina todavía es neutra, digamos. Somos nosotros. Y ahí tocamos tu punto inicial, que en definitiva lo que resulta más importante es si esto está influenciado, para qué se está haciendo y quiénes están manejando en definitiva esos datos y cuál es la utilidad que le van a dar a esos datos. Absolutamente, yo creo que es importante entender que no hay investigación neutra. Yo hago investigación y yo misma creo que lo importante es uno mismo ser autocrítico y darse cuenta de que uno tiene motivaciones. O sea, yo estaría mintiendo si dijera que cuando yo hago mi investigación soy neutra. No lo soy. Trato de que mis visiones no influyan en lo que hago, pero toda la investigación es un desarrollo humano, ¿no es cierto? Pero aquí el computador podría ser neutro. Pero es que eso es lo que yo todavía pongo en cuestión, porque ¿Sí? Este no es mi tema. Así sí, que no, pero esa es la idea. Pero a mí me parece que hasta hoy no existe inteligencia artificial en el sentido de, como tú mismo dijiste, no es que una máquina sea capaz de tener su propia conciencia, de autoevaluarse, o sea, todavía es algo programado desde afuera, que en el fondo igual implica, por ejemplo, redes neuronales o todo el tema del Watson, que ha sido de entrenar, ¿no es cierto? Hay que entrenar con ciertas reglas, sí, que después también van a llevar a ciertos resultados, ¿no es cierto? En el momento en que la máquina empiece a tener conciencia de sí misma, ahí me voy a preocupar de verdad. Bueno, ese es un gran tema que sería para otro capítulo, ya no es inteligencia artificial, sino que es conciencia artificial. Muchas gracias, José Manuel, por haber venido, lo mismo, Bárbara. Gracias. Y bueno, y nos encontramos en otro episodio más de Futuro Ahora.